Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de la literatura, es decir, de los conceptos más básicos que nosotros debemos de conocer y aprender para conocer todo acerca de la literatura. Vamos a comenzar con la palabra literatura y qué significa. Para empezar, la palabra literatura es un concepto que no está bien establecido debido a que a lo largo de las épocas este concepto ha ido cambiando constantemente. Vamos a dar 3 definiciones o 3 sentidos que se le dan a la literatura para que ustedes puedan hacer su propia definición de este concepto. La primera es el sentido etimológico de la palabra literatura, que proviene del latín literae, que significa, o litera, que significa letra. Es decir, se le va a llamar literatura a todo aquello que contenga letras o que esté escrito y que pertenezca obviamente a una región, a una época o a un movimiento literario determinado. En el sentido amplio de la palabra, es decir, basándonos en la definición más general, la palabra literatura se dice que es todo aquello que contiene letras, que provoca una reflexión, que provoca un pensamiento, que provoca una emoción. Es decir, que todo lo que contenga letras y te esté transmitiendo un mensaje va a ser literatura. Por ende, la Biblia puede ser literatura, un cómic puede ser literatura, ¿sí? Un libro de texto puede ser literatura. Ahora, en el sentido estricto de la palabra, es decir, en un sentido ya más referido a lo que es el arte, porque la literatura es una de las 7 bellas artes, literatura se llamaría el arte de la expresión escrita y hablada. Es decir, que la literatura, al igual que como la pintura utiliza las imágenes, los colores para transmitir una emoción, la escultura, las formas, la literatura va a utilizar la palabra embellecida para transmitir una emoción o un sentimiento. Aquí nosotros tenemos 3 imágenes representativas de lo que serían estos 3 significados. La literatura es un concepto cambiante. ¿Por qué? Porque a lo largo de las épocas ha ido transformándose. En la antigüedad, la literatura se consideraba de 2 maneras. La primera, Aristóteles, en su libro La Poética, nos decía que la literatura era imitación de la realidad, de la naturaleza, ¿sí? O de las acciones humanas. Por ello, acuñó el término de mímesis. Mímesis significa imitación. Es decir, que todo lo que copiara la realidad era literatura. En el siglo XVIII, literatura ya se acuñó el término de ficción, que la palabra ficción significa mentira y engaño. Y relacionándolo con el anterior concepto, diríamos entonces que ya la literatura nos está hablando de aquella disciplina que se encarga de imitar la realidad y obviamente o tomar elementos de la realidad para llevarlos al terreno de la ficción. En la misma antigüedad, otro filósofo llamado Horacio decía que la literatura debía de no únicamente deleitarnos, provocarnos alguna sensación, sino que también debía de enseñarnos, debía de tener una finalidad didáctica, una finalidad moral. ¿Sí? O sea, la literatura deja de ser únicamente para la contemplación, para convertirse en ese momento en algo que sirve con un fin o un propósito. En el siglo XIX
con la llegada del romanticismo, nosotros vamos a ver que la literatura se va a empezar a tornar como imaginación, como subjetividad, ¿sí? Y se empieza a hablar del lenguaje simbólico o el lenguaje especial que va a tener la literatura. En el siglo XX, la literatura va a ser vista ahora de una manera diferente porque en el siglo XX y siglo XXI la literatura se va a considerar sin los aspectos externos, sino únicamente se va a hablar de que lo más importante de la literatura es el texto y el mensaje. Hoy en día esta es la concepción que más prevalece. Cada uno de ustedes se podrá dar una idea o podrá construir una definición de literatura. Yo voy a dejar esta que más o menos abarca todos los aspectos que hemos visto. Es decir, es un arte porque embellece la palabra, que emplea como medio de expresión la lengua embellecida, pero que además es una creación de carácter ficcional porque copia la realidad, imita la realidad, que tiene como base la realidad, es decir, una interpretación humana de la realidad a partir de una invención estética, o sea, con una finalidad de provocar algo. Vamos a pasar ahora a las diferentes características de la literatura. La primera es que la literatura debe de tener una función expresiva, es decir, que te debe de expresar sentimientos, te debe de expresar emociones, por ejemplo, un poema. La literatura debe de ser polisémica, es decir, que la literatura está abierta a muchas interpretaciones. Yo puedo pensar de una manera diferente a otra persona porque tengo un bagaje cultural diferente y entonces mi interpretación puede ser más rica o menos rica. La literatura utiliza algo que se va a conocer como el lenguaje literario. El lenguaje literario abarca los recursos literarios y el lenguaje figurado. Los recursos literarios se refieren a todos aquellos recursos que utiliza la lengua para, por ejemplo, los recursos fónicos, los de sonidos, como las rimas, como por ejemplo el uso de ciertas terminaciones semejantes o el uso de ciertas palabras semejantes, ¿sí? Como lo hacen, por ejemplo, los trabalenguas. Recursos sintácticos, es decir, cuando se altera el orden sintáctico natural, la literatura rompe con eso para hacer construcciones complejas muy interesantes. Y pues también la literatura utiliza algo que se conoce como el lenguaje figurado, que es el lenguaje imaginario, el lenguaje metafórico. La literatura, por ser una de las 7 bellas artes, te va a provocar o va a intentarte provocar en el lector o en los lectores alguna sensación, algún sentimiento, algo que haga que el lector se conmueva. O sea, puede ser que, por ejemplo, si quiere, puede hacerte sentir alegría, puede sentirse morbo, puedes hacerte sentir tristeza, ¿sí? 2 características muy importantes de la literatura son la originalidad y la creatividad. Es decir, todas las obras literarias son únicas e irrepetibles y son producto de la imaginación de una persona que las creó, el autor, el poeta, el dramaturgo, ¿sí? Esa persona pensó la obra literaria y obviamente no la trajo a nosotros. Y por último, la función poética. La función poética se refiere a que la literatura va a cuidar la forma en que presenta su mensaje, ¿sí? Y la estética del mismo.
Bueno, ahí les voy a dejar un texto. Es un microrrelato y a través de este microrrelato nosotros vamos a ver que se cumplen con todas las características. Yo les recomiendo que lo lean y después respondan a las preguntas que están a los lados. Marcas de literariedad. Todos los textos tienen una serie de marcas textuales, es decir, palabras, frases, ¿sí? Que me van a indicar el tipo de texto al que yo me estoy refiriendo. En este caso, el texto literario tiene ciertas palabras o ciertos rasgos que me van a indicar que es un texto literario, y a eso se le llama marcas de literariedad. El primero es que únicamente la literatura cumple con la famosa función poética. Recordemos que existen otras funciones, la apelativa, la referencial, la metalingüística, pero la literatura únicamente cumple con la poética. Y esta función poética consiste en, primero, siempre el lenguaje va a estar cargado de una expresividad y una afectividad que nos va a ayudar a producir imágenes mentales. Eso lo hace, por ejemplo, la poesía. La segunda, el lenguaje literario es un lenguaje especial, es un lenguaje que puede estar lleno de cultismos, es un lenguaje que puede estar lleno de regionalismos, es un lenguaje que va a estar lleno de riqueza de vocabulario. En las siguientes diapositivas profundizaremos más de él. Y el último es que mediante la función poética se produce el placer estético, es decir, que te va a producir algo, te puede producir, por ejemplo, se me ocurre belleza, te puede provocar fealdad, te puede provocar algo cómico, algo ridículo, etcétera. Pero siempre te va a provocar algo. Aquí, bueno, también les voy a dejar este poema. Yo les recomiendo que mientras voy leyendo, se imaginen o se vayan imaginando se vayan imaginando lo que se les va diciendo para que ustedes puedan comprobar la característica que dice que las imágenes tienen mucha carga expresiva. Silencio. Yo me uno al silencio. Yo me he unido al silencio y me dejo hacer, me dejo beber, me dejo decir. Ahora piensa por un momento si todo este lenguaje, toda esta expresividad te ha dejado una imagen mental. Puedes compartírmelo en los comentarios. Lenguaje literario. El lenguaje literario, pues es un tipo de lenguaje especial, aparte del lenguaje culto, el lenguaje coloquial, ¿sí? En el cual se van a introducir palabras poco usuales como cultismos, como arcaísmos, o sea, palabras viejas, extranjerismos, palabras de otro idioma, regionalismos, etcétera. Y se van a someter a la voluntad de la forma, o sea, a lo que el autor o el escritor desee, ¿sí? O sea, si por ejemplo desea que se vea como una plática casual, pues va a utilizar palabras coloquiales. Si desea que, por ejemplo, sea algo poético, va a utilizar construcciones poéticas. Si desea, por ejemplo, que sea algo relacionado con el pueblo, va a utilizar palabras regionalistas. El lenguaje literario se basa en 4 características principales. La primera característica es la distorsión de la lengua. No se utiliza la lengua estándar
o la lengua con normativas como generalmente la vemos en textos académicos, sino que se utilizan giros coloquiales, se utilizan vulgarismos, se utilizan efectos expresivos, ¿sí? Y esos efectos expresivos te van a alejar de lo cotidiano, o sea, de lo que normalmente has leído, y te van a producir una extrañeza. La otra es que el lenguaje literario es polisémico. Polisémico quiere decir que cuando tú lo lees, te puede dar muchas interpretaciones, ¿sí? Y obviamente esas interpretaciones, como pasan en la poesía, son válidas. El siguiente es la ambigüedad en el mensaje. Es muy fácil que en textos académicos como textos expositivos o textos argumentativos yo pueda hacer el parafraseo del mensaje, pero en un texto literario esto es casi imposible. Y la última característica es la desviación de las normas. La literatura rompe con toda la normatividad de la lengua, ¿sí? Tanto fónica como sintáctica. Por ejemplo, la poesía a través del ritmo, a través de las construcciones en verso, a través de la métrica, pues te da otro sentido y rompe con el lenguaje en prosa. También tenemos las cuestiones sintácticas, la sintaxis, que es la ciencia que se encarga de estudiar el orden de las oraciones, sujeto, verbo, complemento, que nosotros estamos acostumbrados a seguir a rajatabla, pues aquí se rompe, ¿sí? Un ejemplo muy evidente es, por ejemplo, la figura de Yoda, que hace estas construcciones extrañas, ¿sí? Que en la literatura se llaman hipérbato. Así pues, la literatura nos produce una extrañeza al seleccionar, al combinar y al poner de cierta manera las palabras en una estructura, ¿sí? Para que se vea compleja, para que se vea oscura, ¿sí? Y te produzca ese sentimiento de extrañeza. Igual, aquí les dejo un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, en el cual nosotros vamos a observar las características que con anterioridad expliqué. Puedes pausar el video y analizarlas. Lenguaje literal y figurado. Hay dos tipos de lenguaje, el denotativo o literal y el figurado o connotativo. El lenguaje literal es el de diccionario, es el que no necesita un contexto, es el que nosotros podemos, es el real, pues. El lenguaje connotativo es el imaginario, es el metafórico, es el que necesita un contexto para entenderse, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, el sol es un astro maravilloso, y busco en el diccionario la palabra sol, se va a referir al astro que da luz, calor, sentido denotativo. Pero si yo digo, eres un sol, ¿sí? O por ejemplo, brillas como el sol, ¿sí? Ya estoy utilizando el sentido connotativo. O sea, ya no estoy hablando del astro, estoy hablando de una persona que brilla mucho, o sea, que tiene características semejantes a lo que es el sol. Aquí, pues bueno, dejo algunas imágenes que ejemplifican la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo. Puedes pausar el video para verlas. La forma de presentación es otro de los rasgos, otras de las marcas de literariedad, porque en este caso la literatura es el único tipo de texto. Los textos literarios son los únicos tipos de textos que pueden estar escritos en prosa o pueden estar escritos en verso. La prosa es la forma natural en que se escribe.
a partir de oraciones, esas oraciones enlazadas con con signos de puntuación, ¿sí? Que forman ideas y que te transmiten un mensaje. En cambio, el verso que se utiliza principalmente en la poesía son esas líneas incompletas, ideas a veces sin conexión, que lo que a veces importa es la imagen mental o la métrica que se quiera transmitir. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos literarios que debemos de aprender para poder entender la literatura. El primero es época literaria. Época literaria se refiere al periodo de tiempo histórico, obviamente, en que sucedieron ciertos hechos que van a determinar una forma de escribir. Nosotros en la literatura tenemos 3 épocas literarias: la época antigua, la época moderna y la época contemporánea. La época antigua abarca desde las civilizaciones más antiguas, mesopotámicas, hindú, China, Grecia, Roma, hasta el siglo XV, que es cuando se acaba la Edad Media. La época moderna empieza en el siglo XV con el Renacimiento y termina en el siglo XVIII con la Revolución, empezando la Revolución Industrial. Un acontecimiento muy importante de esta época es el Siglo de Oro, porque fue una época de muchísimo esplendor en cuestión a literatura. Y pues obviamente la edad contemporánea, que es la que estamos viviendo, que es del siglo XX al siglo XXI. ¿Qué es una corriente literaria? Bueno, las corrientes literarias van a ser un conjunto de obras literarias que se van a realizar en un periodo determinado y en una región determinada, ¿sí? En donde los escritores que van a estar dentro de este periodo van a compartir características similares, como por ejemplo un estilo similar, temas similares, ideologías similares, ¿sí? Que van a caracterizar a esa época. Aquí vienen algunas corrientes literarias. Una generación literaria es un conjunto de escritores que van a estar relacionados por ejemplo, por su ideología o por el estilo en un periodo de tiempo determinado. Para que sea una generación literaria necesita tener 4 características. Primero, tener una proximidad en los años de nacimiento, o sea, de 1 o 2 años o más o menos, ¿sí? Siguiente, tener una formación intelectual semejante, ¿sí? A lo mejor que todos son literatos o todos estudiaron letras, como por ejemplo. Tener un hecho generacional común, o sea, algo que haya sucedido en esa época y que haya sido representativo para toda esa generación. Por ejemplo, un invento, el surgimiento de algo, la Primera Guerra Mundial, la pandemia, no sé. Y otro, el empleo peculiar del idioma, es decir, lo que caracteriza a una generación es que ellos van a compartir un código en común. Y pues bueno, ahí arriba vienen 3 ejemplos de generaciones importantes en la literatura. En cuestión al contexto, el contexto lo vamos a definir como todo aquello que está alrededor del texto, ¿sí? Es decir, los aspectos externos de una obra literaria. En el centro está la obra literaria y alrededor está el autor, está el lector y pues obviamente están las circunstancias en las que se da esa obra. Hay diferentes tipos de contexto, como por ejemplo el contexto social, es decir,
a qué estatus social pertenece el autor o los personajes. El contexto económico también hace referencia por ejemplo, a qué se dedicaba, qué hacía. El contexto histórico, pues obviamente en qué época. Todo eso es muy representativo porque nos va a dar información acerca de la obra y del autor. O sea, ¿por qué el escritor escribió esa obra y por qué lo escribió en esa por qué representó esa época? Hay autores que obviamente escriben lo que viven en su época, pero también hay autores que van a escribir cosas que no están relacionadas con su época. También el contexto político. El contexto político tiene que ver con la ideología, las creencias, ¿sí? Que tiene el autor y que muchas de las veces se ven plasmadas en la obra. O también que una obra determinada se escribe en una época determinada. O sea, si es una época de guerras, pues es muy probable que los escritos que se den en ese momento estén relacionados con ese hecho. Religioso, pues obviamente tiene que ver con las creencias, ¿sí? Y cultural, pues tiene que ver también pues, con las costumbres y tradiciones que se pueden ver representadas a través de una obra literaria. Muchas gracias.